siguiente conferencia denominada La valorización energética como alternativa más allá de la energía. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro ponente, el ingeniero Fernando López San Salvador, director general de GTA Ambiental. Adelante, ingeniero. Gracias a todos. Buenas tardes, primero que nada. Bueno, pues vamos a tratar de hablar de la parte difícil del manejo de los residuos. Ustedes, como todos saben, no es ningún secreto, la composición del residuo sólido urbano es muy clara. Tienen un 50% de la materia orgánica, tienen un 30% aproximadamente de lo que se puede convertir en combustible plástico, un 15% de inerte sin uso y máximo un 5% de reciclaje. El problema real está aquí, la materia orgánica. ¿Qué hacemos con ella? El resto de las partes que componen el residuo urbano tiene un destino claro. No hay nada que pensar, ya todos sabemos qué hay que hacer. Es cuestión de dinero hacerlo o no hacerlo. La pregunta clave es en dónde, ¿qué hacemos con la materia orgánica? ¿Cómo la tratamos? ¿Qué podemos lograr con ella? Para ello vamos a intentar un poquito de soluciones. La pregunta es clara: ¿cómo acomodamos las cosas? Porque hay soluciones, pero ¿qué hacemos con ellas? Es como un rompecabezas. ¿Cómo jugamos con él para que nos dé algo que funcione? Para ello tenemos varias alternativas. Todos decimos, ¿qué queremos hacer? Minimizar la llegada a los rellenos sanitarios, generar una economía circular, buscar una rentabilidad en la operación, eliminar rellenos sanitarios actuales, recuperar lo máximo que podemos de material reciclado. En pocas palabras, estamos resolviendo grandes retos, pero los grandes retos no están ahí. La realidad es que los grandes retos no están ahí. Si vamos un poquito adelante en lo que serían los grandes retos, si vamos más adelante en lo que son los grandes retos, realmente el gran reto está ahí, está muy claro. Yo les digo a los muchachos cuando tengo la oportunidad de hablar en una conferencia o en una plática para la gente joven, ustedes tienen un problemón y lo tenemos todos a los que estamos aquí. Afortunadamente yo ya tengo 65 años, entonces mi problema es de 15. Pero el problema fuerte es salvar a nuestro planeta. El problema fuerte es qué hacer para contar con suficiente agua para vivir. El problema fuerte es cómo tener energía para desarrollarnos y después cómo aprovechar nuestros recursos limitados. Esa es la realidad. Más allá de cualquier demagogia, de cualquier politiquería, aquí tenemos una bronca y es la bronca que tenemos. Adelante, por favor. Lo lógico sería aprovechar algo de lo que dispongamos diariamente y que sea un problema, transformarlo en algo muy útil y por último utilizarlo en resolver nuestros grandes problemas. Ese es lo que estamos hablando. Aprovechar algo de lo que dispongamos diariamente, transformarlo en algo muy útil y por último utilizarlo para resolver nuestros grandes problemas. ¿Cuáles son nuestros grandes problemas? Agua, energía, desechos, ¿qué hacer con ellos? Lo que necesitamos hacer a través de la basura es un combustible y que ese combustible nos sirva para alimentar algo que genere energía y que esa energía nos permita la iluminación de las ciudades y para mí más importante, echar a andar las plantas de tratamiento de agua que vamos a necesitar en todos lados. Ese es el planteamiento que tenemos. Para ello nosotros lo que tenemos desarrollado es un proceso muy simple en el cual agarramos el residuo sólido urbano completo, como bien, lo trituramos, lo pretrituramos, que quiere decir, le damos un tamaño homogéneo y abrimos las bolsas, sacamos todo lo que está ahí, lo biosecamos, que es el punto clave. Biosecar significa utilizar el proceso natural de la descomposición de la materia orgánica para generar el calor que genera este proceso. Con ese proceso, quitarle la humedad a la materia orgánica, bajar con ello un 40% del volumen total que tenemos
y un 20% de la humedad que tenemos en la parte orgánica, cribarlo para separarlo nuevamente en los diferentes materiales que necesitamos y por último darle una trituración secundaria para mandarlo a los procesos en los que los vamos a utilizar. Es un sistema muy sencillo, si lo ven ustedes. Llega toda la basura, la trituramos, la secamos para que la parte orgánica pierda esa humedad y se convierta en una biomasa. La parte orgánica, cuando nosotros la tratamos y la secamos, termina siendo una biomasa. Lo cribamos para sacar las partes que necesitamos y por último lo trituramos para que el sistema de producción de energía que vamos a utilizar pueda trabajar con el tamaño correcto de la partícula que tenemos. ¿Qué obtenemos de esto? La parte orgánica en realidad es un 32.5 en general de biomasa y es un 17.5 de líquidos, los líquidos que están ahí. ¿Qué obtenemos allá? Bajamos de una humedad inicial del 55% a una humedad final del 20%. ¿Qué le pasa a la parte orgánica? Se mantiene, pero ya se mantiene únicamente con la fibra, la parte que es útil para quemar, la parte que contiene el carbono interno. Haciendo esto, tenemos un 62.5% de producción de energía, de combustible. ¿Qué quiere decir eso? Una planta de 1000 toneladas diarias generaría 625 toneladas de combustible todos los días. 625 toneladas. 17, que serían 175, serían agua evaporada. 15% llegaría únicamente al relleno sanitario porque no tiene un uso y un 5% hay que recuperarlo porque tiene valor. Es reciclable, es material reciclado que bien vale la pena recuperar. Si ustedes ven la ecuación es muy buena, 62.5 y el 5 que tengo atrás, estoy en 67.5% de aprovechamiento de algo que hoy lo único que hace es llenar terrenos y contaminar. Entonces, eso es una fuente, fíjense lo que voy a decir porque es raro lo que voy a decir, es una fuente sustentable e infinita de producción de energía. Todos los días hay basura, todos los días podríamos sacar el 67.5% de combustibles para hacer algo. Las cementeras lo han entendido perfectamente. Las cementeras, pero no utilizan todo este potencial, nada más utilizan el potencial plástico. Lo que estamos nosotros proponiendo es el gran problema con el que empezamos la conferencia de la parte orgánica, convertirlo en combustible. Oye, pero el combustible de la parte orgánica no es igual al de la parte plástica. No, no lo es. El poder calorífico es diferente, pero vamos a ver cómo podemos manejar este asunto. Entonces, si le damos un 67% de ese material, una vida útil, el resto del material que tenemos ahí deja de ser nocivo para la naturaleza, yo pienso que la ecuación es válida. La ecuación es válida ante los ojos de cualquiera. ¿Cómo cerramos? Ahí está lo que estamos proponiendo. No es rocket science, es la cosa más sencilla del mundo. Esto se llama un sistema convertente secado, en el cual tenemos lo que llamamos unas trincheras de concreto. Esos cajones que tienen ahí son unos cajones que tienen un fondo de 10 metros, que tienen un largo de 30, 40 metros, que tienen un espesor de pared suficiente para que sean autosustentables y aguanten el empuje del material que vamos a poner adentro. Y si ven lo importante en la parte de abajo tienen unos canales por los que entra el aire. ¿Qué hacemos entonces? Empujar el aire en la fotografía superior del lado izquierdo arriba van a ver unos ventiladores. Mediante esos ventiladores que tienes ahí se inyecta el aire por abajo del suelo al material que vamos a meter, que es el material triturado, y se gobierna con un software que estamos monitoreando todo el tiempo, con unos sensores. Se gobierna la temperatura que
tenemos ahí adentro. Permanece ahí 21 días el material y al cabo de 21 días de haber elevado su temperatura a 55-60 grados de manera natural, el material se ha secado. Se ha secado, ha perdido el 40% la porción orgánica del líquido que teníamos adentro y nos hemos quedado con un combustible que llamamos combustible mixto. Para que esto funcione hay una lona, las lonas que ven ahí arriba, hagan de cuenta que es una alberca. Lo que tenemos es un material tricapa, impide que los olores salgan. La parte central hace de aislante térmico y la parte externa impide que la lluvia entre. Cuando llueva no va a entrar la lluvia y nos va a volver a humedecer el material. Y lo que ven en la parte de arriba es un carrito, es como el carrito que está en las piscinas para poner la lona y quitarla, nada más que es un carrito motorizado para moverse de trinchera en trinchera, jalar esta lona y enrollarla. Cuando llueve esa lona se llena de agua, pesa mucho, hay que quitarla con este tipo de carrito. Después de 21 días de permanecer el material ahí, lo que sucede es que el proceso natural de fermentación del material ha sucedido y el calor que se generó ahí adentro secó el material y nos permite que el poder calorífico de la parte orgánica se haya recuperado. Adelante. ¿Y qué es esto? ¿Qué es la huella de carbono? Lo primero que hay que decir, es una métrica ambiental que trata de medir cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero generados directa o indirectamente por un proceso. Y eso lo mide en unas unidades que son unidades de CO2 equivalentes. En pocas palabras, tratamos de medir con una norma o con una dimensión estandarizada cómo contaminamos. Es lo que queremos. ¿Para qué sirve la huella de carbono? Pues para cuantificar los inventarios de gases de efecto invernadero. Ese es muy importante, esencial para la implementación de medidas locales o regionales e internacionales. Y es en el Acuerdo de París pretende intensificar todas aquellas acciones encaminadas a reducir los gases de efecto invernadero. En pocas palabras, midamos todos de una manera congruente y única y cuantifiquemos cuáles son las acciones que nos permiten realmente atacar el problema de fondo que tenemos. Para ello hay diferentes perspectivas: corporativa, ciclos de vida del producto o servicio, personal, qué eventos territoriales por industria. Es decir, puedes medir de maneras diferentes. Lo que es importante medir son los ciclos de vida completos de algún proceso. Es decir, si yo hoy entierro la basura, ¿cuántos gases de efectos invernaderos produzco? Si mañana hago este combustible del que estamos hablando, ¿cuántos gases de efectos invernaderos produzco? No nos hagamos locos en esto. Cuando nosotros producimos CDR plástico, al final de cuentas el plástico tiene hidrocarburos y lo que estamos quemando son hidrocarburos. De otra manera, pues son hidrocarburos. Cuando nosotros estamos quemando biomasa, el proceso natural, aquel que empezó en la fotosíntesis del segundo año de primaria que nos enseñaban, termina de cerrar todo el ciclo natural y realmente estamos en un proceso natural. No hay nada más antiguo que quemar leña para calentarnos. Eso es biomasa, no es otra cosa. Entonces, regresar a un ciclo de biomasa no nos debería asustar a nadie. Al final de cuentas, es el único ciclo natural que tenemos. La energía en México, las industrias en México en el 2018 liberaron 210 millones de toneladas de CO2, huella de carbono. De esta cantidad, la producción de energía eléctrica y calor generó 165. Entonces, ¿dónde está el problema? Ahí. No hay que darle muchas vueltas. Ahí están los números. Por otro lado, los sectores de manufactura, construcción y otros rubros, entre los que se encuentra la actividad agropecuaria y las emisiones residenciales, generaron el resto. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en generar energía. Esta gráfica la dejé ahí porque a mí me impactó. Estos datos no son míos, estos datos son públicos. Vean lo que genera China, vean lo que genera los Estados Unidos, vean lo que genera la India, Rusia
y Japón. México ahí está, 407. No por ser chicos, hay que evitar el problema, pero el problema no está del todo con nosotros. Eso es lo que dice esta gráfica. La huella ambiental y la huella de carbono son dos cosas diferentes. Cuando nosotros hablamos de la huella ambiental, estamos midiendo todo un ciclo, todo un proceso. Eso es lo que es importante medir. Cuando hablamos de la huella de carbono, nos estamos concentrando en cómo afecta un material. Lo que es importante es para qué usamos ese material y cómo afecta todo el proceso. Imaginen esto, porque creo que eso es lo que es importante. Si tenemos una subida de temperatura de 1.5 grados, ayer me mandaron a mi teléfono una foto del centro de distribución de nosotros en Querétaro. Es un centro de distribución normal, es una bodega con un techo de lámina. 44 grados centígrados en Querétaro. Es un comal, es estar trabajando dentro de un comal. Y eso ya está pasando en muchos lugares. Si nosotros dejamos que esto suba a 1.5%, todas las costas, todas las ciudades costeras van a desaparecer. ¿Por qué? Porque se va a deshielar los polos, esa agua va a salir al mar, va a subir el nivel del mar, y olvídense de Acapulco, y olvídense de Cancún, y olvídense de Vallarta, y olvídense de todas esas ciudades. ¿Qué produce eso? Una inmigración. La gente va a salir corriendo hacia las zonas altas. ¿Y qué produce eso? Desaparición de ciudades, creación de ciudades, desaparición de infraestructura, creación de infraestructura. De ese tamaño es el problema. De ese tamaño es el problema. Los arrecifes en riesgo, es decir, cambio de toda la naturaleza. El problema es grave, hay que hacer algo. ¿Para qué sirve este CDR que estamos proponiendo? Secar materiales, valorizarlos técnicamente, es decir, darles valor a los poderes caloríficos que tenemos. Esta mezcla de combustible plástico y de combustible biomasa puede llegar a tener un valor de 3.000 kilocalorías por kilogramo. No son 4.800, no son las 8.000 que tenemos en los materiales que vienen derivados del petróleo, son 3.000. Es decir, estamos, si quieren grandes números, 3 a 1. 3 toneladas por una para sustituir una tonelada de materiales que vienen del petróleo. Pero de esto sale todos los días. Esto hay todos los días. Es un combustible que se puede utilizar de manera diaria. ¿Quién lo puede utilizar? ¿Para qué lo podemos utilizar? Para transformarlo en vapor de agua. Como en cualquier caldera, generar vapor de agua, generar con eso energía cinética y generar energía eléctrica. Alternativa 1. Alternativa 2, tener calor que se puede transformar en frío y utilizarlo para frigoríficos. No estamos hablando en México de la problemática de otros países como Estados Unidos, como Canadá o como Europa, en donde necesitan calentar las ciudades. Nosotros afortunadamente ese problema no lo tenemos. Convertirlo en energía térmica, que dije ahorita, calor o frío, transformarlo en energía eléctrica mediante el ciclo Rankine, es decir, meterlo en una turbina y transformarlo, convertirlo en productos o en reactores químicos. Acuérdense que ahora se habla mucho del hidrógeno verde y lo primero que tienes que generar es una energía sustentable. Esto genera energía sustentable. Después vendría un segundo proceso, que es tomar el agua, descomponerla y generar el hidrógeno. Pero aquí tienes la energía. Utilizar la producción de hidrógeno verde, lo que dice allá, y descomponerlo en materiales multicapa. Podemos utilizarlo para procesos que hoy nos hacen daño. ¿Qué proponemos ahí? Hay dos aproximaciones al problema. La primera es tomar este combustible mixto que llamamos y utilizarlo todo en un almacén central, es decir, una planta, como las plantas de las grandes ciudades, concentrar nuestro combustible en este lugar y finalmente lograr una distribución masiva. O la segunda aproximación es utilizar ese combustible, mandarlo a diferentes lugares y de ahí tener almacenes locales y utilizarlos de manera local. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tomar todo el combustible que produce esta planta, 600 toneladas diarias, saliendo de una planta de 1.000 toneladas. 600 toneladas son de un montón de material
y en guardar ese material y generar a lo largo de 24 horas un montón de energía. O agarrar porciones de ese material, mandarlas a diferentes lugares y en cada lugar generar energía de acuerdo a la necesidad de cada lugar. Es decir, o me voy en un enfoque general, quizás distribuido, cuyo problema es la distribución masiva, y ahí estamos en las grandes plantas eléctricas de las ciudades, en donde después tiene que haber una red de distribución, tiene que haber permisos, tiene que haber todo este tipo de cosas, o agarrar porciones más pequeñas de material, mandarlas a calderas locales y utilizarlas en calderas locales. ¿Sí se entiende este concepto? Aquí es donde está la diferencia de cómo atacarlo. Esto es lo que tenemos. Esto es una solución que traemos con Viana. Thermovalue Solutions se llama. Son pequeñas plantas de generación de energía con hornos rotativos tipo cementera, que están probados, que funcionan todos los días, tecnologías probadas, con su cámara de combustión, con su cámara de postcombustión, elevando la temperatura a 900 grados, haciendo que permanezca durante 3 segundos en la cámara de postcombustión, eliminando con eso la producción de dioxinas y de todos los gases contaminantes, con su casa de bolsas para generar ese calor que después inyectamos a una caldera y generamos el vapor saturado, y con ese vapor saturado generar energía eléctrica. Lo tienen en el lado derecho, no es un experimento, tenemos plantas funcionando ya en España en este sentido, que están utilizando esta tecnología. Pero no nos quedamos ahí, tenemos los equipos laterales, tenemos los quemadores. Puedo llegar a una industria, reconvertir la caldera de esta industria, reconvertir sus equipos para que utilicen este tipo de combustibles. Dejo de quemar gas, dejo de quemar combustóleo, dejo de quemar diésel y utilizo los combustibles que generó la planta de basura para trabajar este tipo de cosas. Es como tener una gasolinera, pero en este caso lo que vendes es CDR mixto para hacer funcionar los sistemas. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? ¿Dónde están los impactos ambientales fuertes? En la energía eléctrica, en la generación de calor, después en la industria de la construcción, de la manufactura y en el campo. Parece que no, pero en el campo se genera muchísimo a través de lo que es el ganado y a través de lo que es las emisiones que se producen en el campo. Un aprovechamiento del residuo sólido urbano del 85%. Del 85%, es altísimo contra lo que hoy tenemos. Una fuente permanente, la palabra importante es permanente, de combustible en volumen considerable, 62.5 del volumen de recepción de RCU diario de una planta. Oye, ¿y qué pasaría con los usuarios tradicionales de este tipo de combustibles? Nada. Los usuarios tradicionales requieren una cierta cantidad y además requieren que esté cerca de ellos, porque transportar este combustible es lo caro. Entonces, y ciudades tenemos en todos lados. Entonces, hay ciudades que pueden aprovecharlo para que lo utilicen los hornos de la industria cementera. Hay ciudades que lo pueden utilizar de manera distribuida para alimentar un montón de sistemas. Si tuviéramos nosotros la posibilidad de centralizar, que es la otra alternativa, para una sola ciudad, pues que toda esa energía se vaya a las plantas de tratamiento de agua. Y estamos matando 2 pájaros de un tiro. Evaluar y conocer la huella de carbono para definir las acciones necesarias para contribuir a la mitigación. ¿Qué quiere decir esto? Pégale a lo que realmente importa. No andes dilapidando esfuerzos. ¿A dónde está el problema? En producir energía. Ahí es donde hay que trabajar. ¿A dónde está el problema? En los rellenos sanitarios. Ahí es donde hay que trabajar. ¿A dónde está el problema? En que no tenemos la suficiente energía para tratar agua y para vivir, porque al final de cuentas el agua es vida. Y utilizar una solución de sustitución de combustibles fósiles
a través de una tecnología que es una tecnología probada, pero que es una tecnología escalada a un tamaño más útil para la sociedad. Ese sería básicamente el concepto. Ahí paro la presentación, espero haber transmitido el mensaje.